Hola a todos, la verdad que estoy re ilusionado, re contento y re agradecido. Tenemos un invitado muy especial, el Rab Daniel Chapán. Es un gusto, una alegría y un agradecimiento de que estés acá en Uruguay, que estés acá en este podcast, acá en casa. Eh, Quiero presentarte, pero me gustaría que te presentes vos. Bueno, primero que el honor es mío de estar aquí contigo, de estar en Uruguay, de estar con tu audiencia y, wow, presentarme. Es difícil presentarse a uno mismo, pero puedo decir que soy Daniel Chapán, soy el esposo de Sara, el papá de 6 maravillosos hijos y me dedico a la difusión de la espiritualidad judía, de la Kabbalah, aplicada a la vida, aplicada al desarrollo personal, aplicada a la sanidad interior, aplicada a la abundancia, a todo lo que lo puedo aplicar, porque creo que es un conocimiento transformador y creo que eso es lo que nos une y lo que me ha traído aquí. Así que nada, vamos a disfrutar mucho. Qué alegría, me encanta todo lo que contás y traer los conceptos de la Kabbalah que son tan profundos y que nos pueden hacer tan bien a una audiencia tan grande como la que tenés vos. Contanos un poquito de tu recorrido, porque hace varios años que estás en las redes. Sí, la verdad es que las redes empezaron hace 5 o 6 años, empecé en YouTube. Hoy tenemos ahí 1 millón, casi 400.000 seguidores. Después empezamos a entrar en otras redes. En total sumamos más de 4 millones. Siempre no son 4 millones porque siempre hay que se repiten en todas las redes. Pero sí es una difusión muy grande que nunca nos habíamos imaginado. Y bueno, eso empezó por una historia de integración interior, de integrar partes de mí, que ahora el reflejo es el poder hablarle a gente muy distinta y ser puente. Eso es algo que me define mucho, el concepto de puente entre una sabiduría que ha estado oculta durante mucho tiempo, durante una luz que ha estado muy conservada y muy encerrada a todo el mundo y aplicado a todas las áreas de la vida, ya sea una pareja de católicos en Bolivia, es un ejemplos reales, o un empresario en los Estados Unidos, todos lo pueden escuchar y entender que hay algo que pueden aprender y transformar sus vidas. Es espectacular traer una sabiduría tan profunda y como dijiste, oculta por mucho tiempo. ¿Por qué sentís que estuvo tan oculta y ahora se está revelando esa luz y para qué? Mm. Si me puedo extender un poquito en la respuesta, yo creo que la historia de la civilización humana tal como la conocemos, o como mínimo desde que la conocemos nosotros, es una historia como de un ser humano que ha ido creciendo. Si te fijas, la espiritualidad antigua es una espiritualidad muy infantil. ¿Qué quiere decir? No que sea malo, sino que se usaba mucho la imaginación, los dibujos, ¿sí? El hecho de tener dioses que se pelean entre ellos, la mitología, incluso la profecía bíblica tiene muchos antropoformismos, ¿así se dice? Sí, sí. Antropoformismo. Tiene muchos antropoformismos de intentar imaginar y ver a Dios y hay mucha imaginación y cosas que tienen mucho que ver con una mente infantil que usa mucho y desarrolla mucho la imaginación. Luego de la imaginación y de la experiencia, porque antes eran muy experimentales, eh, toda la espiritualidad antigua que vemos tanto en la mitología como en la Biblia tiene muchas experiencias y va siempre acompañada de algo muy sensorial. De nuevo, para reforzar que estamos en la primera época de la humanidad. Y después hay un crecimiento a la filosofía. Obviamente hay pasos en el medio, estoy generalizando mucho, pero cuando nos vamos haciendo más adultos, espiritualmente vamos racionalizando todo, lo traemos todo a la mente. Entramos en la época donde se empezó a crear la filosofía. En nuestra espiritualidad, en la judía también, se vuelve todo muy filosófico. El Zohar es un libro muy filosófico, aunque obviamente se puede usar para... ¿Qué es el Zohar para Sí, la sí, gente ahora que... iba, ahora iba. Sí. por las Ya dudas? me viste los ojos que... El Zohar es el libro, digamos, pilar y fundamental de la Kabbalah, donde digamos que
el personaje principal del Zohar que reveló las enseñanzas del Zohar, para decirlo de alguna manera, es Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue un sabio en el segundo siglo. Y es un libro que cuando lo lees se puede filosofar con ese libro, ¿no? Sí, profundamente es un libro de experiencia, es un libro de incluso de mística, pero a nivel general te puede enseñar mucho de la vida, te puede enseñar mucho del motivo del por qué estamos aquí. Y si sigo la metáfora que estamos hablando antes, el niño de la civilización humana que lo experimentaba todo y que tenía tanta imaginación se ha vuelto muy racional, igual que nos pasa a nosotros cuando nos hacemos adultos. Y creo que ahora estamos en una época en la que ya nos empiezan a salir pelos blancos y el anciano ve que todo lo que pensaba saberlo todo, y aquella época en la que todas las religiones del mundo empezaron a decir esta es la verdad, nosotros la tenemos y nosotros la sabemos y nosotros lo podemos tener todo bajo nuestro prisma intelectual. Empiezas a ver que, wow, pues lo primero, las experiencias no estaban tan mal y me las he perdido y quiero volver a ellas. Segunda, no sé la gran mayoría de cosas que pensaba que sabía, o lo que sé, sí es verdad que lo sé, pero creo que me falta mucho por saber y quiero avanzar más y quiero saber más. Dos, no soy el único que sé todo. Y de repente empezamos a ser más maduros, se empieza a revelar mucha más compasión y misericordia y somos más aprensivos ahora a entender cosas que antes no podíamos entender. O sea, ¿hubo una amplitud de la conciencia o hay una sed de espiritualidad más grande Hay para...? una amplitud de la conciencia en el ser humano. Estamos muy preparados para recibir conceptos más elevados que antes. Y creo que eso lleva a la revelación de algunos conceptos. No toda la Kabbalah está revelada, pero sí algunos conceptos principales de la Kabbalah que antes nadie hablaba de ellos y ahora la gente te habla de eso por las calles, como si no pasara nada. Y es porque estamos más maduros a nivel de conciencia como seres humanos. Yo siempre digo a la gente que me dice, ¿por qué se decía no enseñar Kabbalah hasta los tantos años? Yo cuando fui a ingresar a la escuela de Kabbalah en la que estudié, en Jerusalén, el director, el Rosh Yeshiva, el director de la Yeshiva, que después fue mi maestro, en principio me dijo, no puedes venir, ¿por qué? No estás casado. No estás casado. No estoy... Era condición. Sí, era una condición. Y cuando me casé, le dije, Rab, me casé. Me dijo, no, el primer año de casado no puedes venir, porque tienes que estar centrado en tu esposa el primer año. Y dije, ¿qué tendrá que ver estudiar una cosa con casado o no casado, con estar centrado en las... Pero después cuando empecé a ver que la Kabbalah no es algo que solamente se estudia, sino que es algo que se vive y es algo que requiere de ti muchísimos conceptos ya que vengas con ellos integrados, y que es la sabiduría que te invita a salir de tu egoísmo y entrar en tu altruismo. Entendí el por qué necesitaba estar casado, necesitaba saber lo que era un reto de vivir con alguien tan diferente a mí, porque yo sigo pensando que los hombres y las mujeres pues somos muy diferentes, nos complementamos excelentemente, pero seguimos siendo diferentes y es un reto. Y creo que Dios une a parejas que son, como dice la Torá, Ezer Kenegdo, una ayuda frente al otro. ¿Sí? Dios nos enfrenta, porque si tuviéramos que amar a gente que es solamente como nosotros, nos estuviéramos amando a nosotros mismos, claro, no al otro. Y bueno, ya me estoy enrollando demasiado, pero lo que quiero decir es que yo les digo que al igual que a un niño no se le habla, por ejemplo, de sexo. No se le dice, te voy a explicar todo lo que contiene una relación sexual o íntima y... No, ¿por qué? ¿Por qué no se hace eso? porque no está maduro No está para maduro. entenderlo. Lo que él haría en ese caso, primero eso sería demasiado para él. Él no tiene vasija suficiente. Me ha pasado tratar con niños que han sido expuestos a la pornografía de muy pequeños y se vuelven muy violentos. Claro. Eso les violenta mucho y a un niño le pedíamos, dibuja algo y rayaba
en la hoja, era como que simplemente fue demasiado para él. Y segunda cosa, si no pasa eso, empiezan a banalizar las relaciones íntimas, que son lo más sagrado del mundo y lo más elevado del mundo, y una persona sin vasija puede empezar a entender que esto es un momento de placer de 5 o 10 minutos y ya. Y esa banalización lo que hace es, de alguna manera, despreciar o perderse la sacralidad de eso. Y creo que cuando no estábamos maduros, simplemente la Kabbalah podía o hacernos daño o que nosotros no entendiéramos cuán sagrada es. Y creo que ese es el resumen. Bueno, no ha sido un resumen, ha sido un monólogo, pero... Me encanta la explicación. ¿Y por qué sentís que ahora la humanidad sí está preparada para recibir esta luz de la Kabbalah o parte de esta luz? Me surgen muchas preguntas. También hablaste de teoría y práctica, ¿no? Sí. ¿Por qué creo que la humanidad está preparada? Creo que hemos pasado mucho. Hemos pasado muchas cosas. Yo siento que estamos en un momento muy avanzado. Yo soy muy optimista con el mundo. Pienso que vivimos en un mundo que todos nuestros anteriores hubieran soñado vivir con él y en todos los aspectos. Bueno, no en todos, pero en muchos aspectos. No solamente en el lujo en el que vivimos, todos, incluso las personas que son de clase media, incluso de clase baja, todos tienen un baño en la casa, o la gran mayoría, como mínimo supongo los que nos estén viendo. Pero no solo eso. Tenemos la oportunidad de tener muchos aprendizajes, cosa que antes no teníamos. Han habido épocas desastrosas, situaciones desastrosas como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y todo eso. Y el ser humano, cuando no avanza por las buenas, con la conciencia o con los podcasts como los tuyos, por desgracia avanza por situaciones negativas. Y creo que estamos en una época que tenemos mucha memoria, mucha documentación y mucha oportunidad de aprender. Y sinceramente yo creo que han habido muchos cambios positivos en el mundo que nos han llevado a este momento. Espectacular. Y un paso anterior, porque las personas que están viendo este podcast y me están viendo, yo les voy explicando de a poco qué es la Kabbalah, porque es tan profunda Sí. que inclusive, y lo hablaba con nuestro equipo, como que puedo dar varias definiciones de la Kabbalah. ¿Cómo lo explicarías vos a una audiencia que está conociendo la Kabbalah? ¿Qué es la Kabbalah? Yo suelo decir que la vida se puede ver desde su dimensión externa y desde su dimensión interna. Por ejemplo, yo puedo ver una computadora o puedo ver este micrófono y puedo saber usar la computadora y puedo ser muy bueno en la computadora, pero nunca sabré cómo funciona hasta que no estudie un lenguaje de programación. Nunca podré realmente hacer un cambio significativo en la realidad de esa computadora hasta que no estudie un lenguaje de programación. El lenguaje de programación es la dimensión interna, la computadora tal como yo la veo es la dimensión externa. Lo mismo pasa con la, no sé, botánica y la, ¿cómo se dice? La ciencia que estudia todas las... Biología. Sí, la biología. O sea, un biólogo sabe los procesos internos que hay dentro de los árboles. ¿Sí? El otro puede saber mucho, este árbol, este tipo, pero hay alguien que conoce los mecanismos internos. Si conozco los mecanismos internos, entonces se me puede ocurrir hacer un injerto, por ejemplo. Claro. O se me puede ocurrir hacer un cambio genético. Y puedo crear de repente cosas increíbles. Y es diferente entender la dimensión interna o entender la dimensión externa. Ahora, la filosofía es la sabiduría desde lo externo. Yo observo la realidad y puedo filosofar sobre la realidad. La Kabbalah es el lenguaje interno de la creación. Cómo el mundo metafísico, la dimensión interna que no vea el mundo espiritual, está construido y programado para en algún momento mostrarse, ¿sí?, en la realidad tal y como es. ¿Qué hay detrás de cada cosa? ¿Qué hay detrás de cada persona? El alma. ¿Qué hay detrás del mundo? ¿Cómo Dios lo dirige?
Porque este mundo tiene un alma, ¿sí? No solamente nosotros tenemos alma, el mundo tiene un alma. Había un gran sabio que se llama el Rav Kook, que le llamaba la presencia de Dios, ¿sí? Nishmata Olam, el alma del mundo. Porque igual que el ser humano tiene un alma que le impulsa a ir hacia un lugar específico, que le da un sentido, que le da un nombre, en nuestro mundo también hay algo, una energía que le impulsa a ir hacia un lugar específico. ¿Y cómo funciona eso? ¿Y cuáles son los mecanismos que pueden hacer que lo actives, que lo reveles? ¿Cuál es ese sentido que hay en el mundo? ¿Hacia dónde va el mundo? Todo eso solo lo va a saber alguien, no solamente que filosofa desde fuera, sino que entiende los mecanismos internos y el lenguaje de la programación de la creación. Para mí eso es la Cábala. Es espectacular. A mí, personalmente, y lo digo y siempre lo comparto, me cambió la vida y me hizo un clic, un antes y un después. Recorrí corrientes espirituales y psicología y coaching y un montón de cosas antes de conocer la Kabbalah. Y cuando la descubrí fue como que me alineó todo, me lo ordenó y me lo multiplicó por 100. Es como que puedo seguir profundizando, tanto en la teoría, pero más que nada en lo práctico, en la vida diaria. Uh-huh. Contanos un poco tu experiencia. Sé que estuviste en muchas entrevistas, pero hace poco con Mario Sabán, que es un gran amigo y Sí. también un maestro. Y vi esa entrevista y le contaste un poquito de tu historia, de cómo vos descubriste la Kabbalah, de dónde venís, cuáles fueron tus búsquedas también. Me parece que está bueno para conectar un poco con la audiencia. Bueno, yo nací en Barcelona y me crié, digamos, hasta los 16 años como un niño occidental promedio, eh, que no le faltó nada en la vida y que sus padres se esforzaron para darle todo lo que ellos no tuvieron. Y la verdad tuve una vida espectacular, pero nunca entendí por qué nunca nada era suficiente. Era algo que me tenía sorprendido. No importa lo que probara y lo que hiciera, cuando lo había hecho o probado 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces, ya no me llenaba. Y empecé a sentirme muy vacío. Sucedieron varias cosas en mi vida que me llevaron a una crisis y muy rápido en mi vida entendí que la vida no podía tratarse de eso. Tenía que haber algo más allá. Y ahí empecé una búsqueda espiritual en diferentes religiones y de nuevo diferentes filosofías espirituales y de todo, que al final concluye en entender quién soy y buscarme a mí, y por eso termina también en el judaísmo, por ser lo que era, por ser judío, aunque mi judaísmo viene por mi mamá, mi papá no es judío. Entonces esos dos lados de alguna manera estaban dentro de mí. ¿Tu papá practica alguna religión? No, o sea, es católico de nacimiento, pero no es practicante. Entonces, bueno, es una persona que últimamente, con todo lo que yo estoy haciendo y todo, pues seguramente se identifique mucho con lo que su hijo lo dice, ¿no? Pero Claro. más por orgullo Al hijo. al hijo que por religión. Pero a los 16 años empiezo a esa búsqueda dentro del judaísmo, dentro de la Torá. Me voy a Israel a estudiar a los 17 y medio aproximadamente. Y allí me voy hasta el final en el estudio. No sé si sabes, pero en Israel, en un centro de estudios que se llama Yeshiva, se estudia mañana, tarde, noche, a veces 8, 9, 10, 11, 12 horas todos los días. Olina ahí, estás... Sí, duermes ahí, vives ahí, comes ahí, y es dormir, rezar, estudiar, comer, estudiar, rezar, comer, así. Antes de estar casado, me imagino. Antes de estar casado, sí. Cuando estás casado, depende, si eliges seguir estudiando, pasa lo mismo hasta la media tarde. Claro. A partir del martes puedes a casa, hacer tienes una esposa y tienes una vida. Pero muy rápido me doy cuenta que tanto estudio tampoco estaba llenando algo que yo estaba buscando. Y eso sí puede empezar a hacer una crisis muy fuerte porque el hecho de no encontrar en el mundo material una respuesta
al vacío existencial que sentía, pues era normal. Al final uno va entendiendo que lo material no puede llenar el alma espiritual. Todos aquí tenemos un alma y no tenemos que prestarle atención al alma. Quizás podemos hablar del alma después. Si me recuerdas, tengo la historia de la hija del rey, que es una historia que resume el tema del alma. Me gusta. Pero cuando te esfuerzas tanto en lo espiritual y lo espiritual no te llena, wow, eso sí que es un... Eso es difícil, porque lo Eso, material, eso sabemos que sí hay que un es un... punto que capaz que ya no alcanza y no llena y viene el vacío existencial, pero empezás a estudiar espiritualidad, empezás a profundizar y seguís vacío, decís, ¿para qué vine a este mundo? Total. ¿Y qué pasó ahí? Fue muy duro, fue muy duro. Mi esposa siempre me recuerda días puntuales que yo estaba muy, muy triste, muy depresivo, y cuanto más me esforzaba, peor estaba. Y en ese momento de quiebre empieza algo diferente. Dejo de buscar afuera y empiezo a buscar adentro. Y empiezo a buscar a Dios y empiezo a buscar la espiritualidad, pero no como algo que un libro me va a dar, que también estudiar es importante, sino como una realidad que ya vive dentro de mí y que incluso estuvo en los procesos más dolorosos de mi vida, y empiezo a sanar, a buscar hacia adentro, a conocerme de verdad, a dejar de huir, y empiezo una espiritualidad que creo que es una espiritualidad diferente, y eso me lleva a la Kabbalah. Eso me lleva a buscar en la Kabbalah un propósito, no solamente digamos, una práctica religiosa o el estudio de una tradición como tal, sino como algo que sucede ahora, todos los días. No lo que sucedió, no lo que fue, y no lo que tengo que hacer mecánicamente, sino la esencia de todo. Y ahí entro en una yeshiva de Kabbalah. Empieza todo a mejorar muchísimo, pero aún falta algo. O sea, empezaste a encontrar sentido, Empiezo a encontrar sentido, pero todavía no. algo está faltando. Algo está faltando, aunque sé que es por ahí, aunque sé que lo que la Kabbalah me ha dado y los momentos de conexión y de propósito y de sentido y de entender las cosas es algo que ya no puedo negar que es parte de mí y me cambió la vida. ¿Cómo sabías que era por ahí? ¿Lo sentías? ¿Lo pensabas? Lo pensaba, lo sentía, lo experimentaba. Es que es todo. Cuando empiezas a vivir desde este nivel de conciencia, es algo que no solo lo experimentas con mucha plenitud, sino que también lo ves. Empiezas a ver la realidad, cómo trabaja a tu favor. Empiezas a ver a Dios en todo, en esas pequeñas cosas, en las sincronicidades de la vida, en todo. Es como... ¿Cómo sería esto, que la realidad trabaja a tu favor? Me interesó el... Creo que el nivel de conciencia más bajo en Kabbalah se llama Ani, es Malhut. Malhut, que es la dimensión más baja de las 10 dimensiones espirituales que hay en la Kabbalah, quizás podemos hablar de eso. Se llama Ani, que significa yo. Yo. Ver el mundo a través del yo. Yo soy el centro y el mundo está a mi alrededor. Así vive la gran mayoría de la gente. Entonces, yo creo, yo hago, yo empujo el mundo. Las cosas suceden porque yo las hago suceder. Y bueno, también hay otra gente, así que las cosas van sucediendo, pero estoy centrado en ese yo. Y ese nivel de conciencia es durísimo. Porque aunque es verdad que nosotros hacemos, aunque es verdad que nosotros creamos, aunque es verdad que nosotros somos parte de eso, nosotros somos parte de algo mucho más grande, que se manifiesta en nosotros. Y somos parte de un fluir eterno, de un bien eterno que se está revelando todo el tiempo, y yo solo tengo que ser parte de eso y fluir con eso. No puedo estar peleándome con la vida porque yo tengo una voluntad de hacer esto, yo quiero que me salga así, yo quiero crear esto, No. O sea, tenés que alinearte con el flujo hay de... hay un flujo sucediendo todo el tiempo, y lo que yo tengo que hacer es, en vez de Ani, que soy yo, es Ain. Ain son las mismas letras que Ani, significan nada. Es un estado de autoanulación donde el yo no desaparece,
porque siguen siendo las mismas letras que el yo. Claro. El yo no desaparece, sino que el yo se fusiona con el infinito. Entonces, ya no creas, co-creas. Sí, a mí me gusta llamar eso, co-creación. No es que yo lo hago, es que está siendo hecho a través de mí. No es que yo pienso, es que yo estoy siendo pensado. ¿Sí? Es algo tan diferente y tan poderoso, y cuando estás en ese estado, ese es el estado en el que los límites empiezan a difuminarse. ¿Y ese estado de Ain es un estado meditativo o es un estado de la vida diaria? Es un estado del ser. O sea, ¿Cómo llegas a ese estado? Tú puedes meditar en eso, pero la meditación te va a ayudar a experimentar, pero no es el fin. Lo que tienes que hacer es vivir. Y eso se pasa con la experiencia. O sea, en el momento que tú entiendes ese estado de conciencia, lo buscas, empiezas a entrar en la escuela. La providencia divina empieza a educarte, empieza a enseñarte cómo desprenderte de esa necesidad de control, de esa necesidad del ego, de sentir que él está haciendo todo. Sí, estamos tan apegados a eso hasta el punto que preferimos estar tristes, culparnos y deprimirnos, pero bueno, pero lo he hecho yo. ¿Sí? Es muy increíble. Quizás es un ejemplo demasiado extremo, pero mi esposa es psicoterapeuta y trabaja con personas que han pasado abusos. Y una de las cosas más increíbles del tema del abuso, que increíbles, sorprendentes, vamos a decir, no increíbles que suena positivo, sino es algo negativo, es que las personas que son abusadas tienden a culparse. ¿Por qué? ¿Por qué la culpa? Y uno de los estudios que un día ella me leyó es que muchas veces es más doloroso la no respuesta, la incertidumbre. Ok, vivo en una jungla donde te pueden pasar cosas malas realmente sin ningún tipo de explicación. Eso es mucho más doloroso para el nefesh, para el ser, para nuestro psique, al punto que él prefiere la culpa. Porque la culpa yo tengo una explicación. Me di una explicación que tengo un control. Que la incertidumbre. Sí. Y eso nos pasa a todos. O sea, en vez de decir, ok, hice lo que pude y no salió y tengo que tener una enseñanza de todo esto, así que vamos a seguir fluyendo con esto. No, preferimos quedarnos en la culpa. Ay, me salió mal, es por mi culpa, es porque yo no valgo, es porque... Al final el ego en la tristeza tiene cierto control. El ego gana muchas veces con ese estado. Mientras que fluir requiere el... Ok, no salió, pues es parte del plan, vamos a seguir. O sea, es fluir, es hacer alineados con el flujo del infinito. Sí. Porque no es no hacer tampoco, no es fluir en esta terminología, bueno, vamos a fluir y al final no hacer nada, ¿no? Es como dar lo mejor de nosotros mismos y dejar que el infinito nos guíe. Totalmente. Es un estado difícil de explicar. Yo tengo un amigo que él no llegó a todo esto por la Kabbalah, llegó a eso por otras de esto, pero escribió un libro que dice hago lo que puedo. Hago lo que puedo. Y habla mucho de manifestar realmente una vida de milagros, pero no milagros como de magia, milagros en que todo empieza a trabajar a tu favor. Y un estado perfecto para eso es yo hago lo que puedo. ¿Sí? No tengo tanto ego de pensar que yo lo hago todo y que todo resultado depende de mí. No. Hay un fluir y yo hago lo que puedo para estar en afinidad, en coherencia, ¿sí? O en frecuencia con ese fluir. Y el hacer lo que puedes, si te fijas en esa frase, hay mucha humildad. Hay mucho Ain, ¿sí? Claro. Que hemos dicho antes. Hay mucho estado de autoanulación en el sentido de decir, este fluido es mucho más grande que yo. Nunca lo voy a alcanzar. Es la infinidad manifestándose en el mundo. ¿Qué puedo hacer yo? Yo hago lo que puedo. Y cuando hay una persona con esa actitud, que por un lado dice, me autoanulo porque sé que yo no voy a poder controlar y hacerlo todo, pero por otro lado, amo tanto este flujo, este fluir, amo tanto esta vida,
amo tanto a Dios, amo tanto a la gente, amo tanto lo que se está construyendo aquí, que voy a hacer todo lo que puedo para ello. Y cuando se unen estas dos cosas que para la gente es contrario. Claro, Sí, parece contrario, ¿no? sí, Como hago, es como también como la pregunta del libre albedrío o está todo predeterminado, ¿no? total, va por ahí también. Como que al final, ¿cuánto esfuerzo pongo si el flujo igual me va a llevar a donde me tiene que llevar? ¿Cómo manejamos esas? Para mí es la felicidad, la medida. Cuando tú estás haciendo demasiado y de repente empiezas a sentirlo pesado, te empiezas a sentir triste, ahí tienes que saber que es una alarma. Estás desequilibrado en la fe, digamos, en el flujo divino y el esfuerzo. Demasiado esfuerzo. Demasiado, cuando empiezas a estar demasiado ansiedad, exhausto, Todo eso son alarmas. triste, alarmas para Desequilibrio. desequilibrio. El momento. O al revés. Estoy demasiado en el sofá, no hago nada. Claro. Estoy fluyendo demasiado. Claro, me levanto y veo que hago todos los días por un año y fluyo y no hago nada. También es un desequilibrio. También va a haber un desequilibrio y una insatisfacción grande. Entonces, yo soy, como siempre he dicho, todas esas insatisfacciones internas son alarmas de desequilibrio, no son malas. Y tenemos que aprender a escucharlas y volver al equilibrio. Bueno, pues hay algo más que hacer. Y a veces estoy haciendo algo, pero ya crecí. Puedo mucho más. Mi potencial ya se está manifestando y quiere manifestarse más potencial y me va a dar insatisfacción de lo que estoy haciendo porque no es suficiente. Claro, puedes estar haciendo algo muy bien y todo, pero igual sentir ansiedad o vacío o lo que fuera, y es como una alarma de que tal vez hay que cambiar o Hay más. intensificar o va por Sí, ahí. va O por sea, ahí. la ansiedad, la tristeza, el enojo, la frustración son alarmas, Son son alarmas. llamados. Son llamados del alma, Wow. de que hay desequilibrios. Si no los tuviéramos, imagínate. Estaríamos desequilibrados y no lo sabríamos. Claro. Siempre me acuerdo y cuento la historia, es un poco cruel, pero cuando éramos pequeños había un hombre en nuestro barrio que iba en silla de ruedas y no se sentía las piernas. Y los niños, yo no lo hice nunca. De verdad que no lo hice nunca. He sido travieso, pero no hasta este No a ese punto. nivel. Con un mechero, Sí, un encendedor. un encendedor, lo calentaban y se lo ponían en la pierna. Y él no reaccionaba. Wow. Y se reían. Sí, mucha crueldad, pero para mí se me ha quedado como una enseñanza. Qué malo no sentir dolor. No puedes darte cuenta No puedes darte cuenta de lo que... Tenés que cambiar, que el alma está hablando. Total. Qué malo no sentir ansiedad. Y tenemos una industria multibillonaria que se dedica a ayudarnos a no sentir. A ignorar alarmas. No digo que sea mala. Puede ayudarnos mucho si la sabemos usar, porque a veces es demasiada la alarma. A veces es tan fuerte la alarma que no me puedo mover. Claro, necesitas un poquito de ayuda. Entonces me va a ayudar para bajar un poquito la intensidad de la alarma y poderme mover. Y cuando se usan como un medio a la sanidad verdadera, que no es la medicina, son una bendición y una ayuda. Pero cuando se usan como un fin, yo tengo un familiar que siempre lo digo con un poco de, creo que es un ciclo aún que tengo que sanar, con un poco de resentimiento, que después de un momento de crisis y de depresión, la psicóloga en la cuarta o quinta sesión le dijo, oye, ¿para qué llorar más? Te doy una pastilla y no vas a llorar más. Y Él tenía que atravesar ese dolor, claro, tenía que... le dio pastillas y de repente no lloró más. Pero después fue intensificando cada vez más porque el dolor no ha sido sanado. Se le dio una pastilla, no lloro no porque estoy bien, lloro porque ignoro lo que está mal. Y algo que está mal ignorado, cuando a un niño lo ignoran, ¿qué te hace? Papá, 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 papá. Después te baja los pantalones, ¿sí? Hasta que te des cuenta de que, oye, te estoy llamando, algo está pasando. Pues se va intensificando, después se intensifican las dosis, se va intensificando más, después las dosis ya no ayudan más, después se va Y complicando. siempre es un llamado del alma, que está diciendo, Siempre. préstame atención. Préstame atención.
O préstale atención a partes de ti que deben ser sanadas y por ellas yo aún no puedo manifestar todo lo que tengo que manifestar. Me parece súper interesante porque yo conté acá en este podcast que tuve mucha ansiedad el año pasado y tuve un burnout y sé que muchas personas en esta época, en este mundo, tienen ansiedad, a veces un poquito de depresión, a veces están buscando el sentido de su vida. Y, y esto, ¿no? Como que la ansiedad no es mala. Yo trabajo mucho el concepto de todos para bien, o Kamsu Letová o Akol Letová. Eh, y esto, ¿no? La ansiedad no es mala, es simplemente una alarma. Me quedo con esto para que lo pueda desarrollar. Uh-huh. eh, para decir, bueno, es una invitación a hacer una introspección, ¿no? A qué está pasando en mí. Tal vez el potencial de mi alma no está siendo revelado, tal vez el camino que estoy eligiendo no es el que el creador está queriendo para mí, ¿no? Uh-huh. Cuando hay estos llamados, ¿qué recomendás hacer? Lo primero que recomiendo hacer es aceptar, siempre. O sea, la aceptación es la llave maestra de toda situación. Es algo general para todo. Lo primero es mirarle a la cara la situación y decir, eso es lo que estoy pasando. O sea, Tengo ansiedad, tengo ansiedad, lo acepto. Si lo acepto. No sé, hay gente que le da palpitaciones o transpiración o, no sé, o insomnio. Sí. Lo que le recomiendo a esa persona es dejar de intentar disimularlo, irse al sofá o irse a su esposa o a su esposo, ir y llorar y decirle, estoy mal, estoy ansiosa, algo me está pasando. Y dejar de intentar huir de eso. Como haciendo otras cosas. Sí, ¿qué es lo que hacemos? Claro. No nos gusta el dolor, huimos del dolor. Y ansiedad es una sensación dolorosa. Entonces, eso es lo primero que hacer. Para. ¿Ok? Vivimos en una sociedad, como os he dicho, maravillosa. Uno hoy puede ir a su trabajo y decirle, quiero la baja por ansiedad. Claro. Es como, wow, lo hemos entendido, ¿sabes? Es como, Sí. es algo tremendo. Y no hay que tener miedo en hacerlo. Hay gente que si lo hubiera hecho a tiempo, hoy estarían llegando muy lejos en sus carreras, pero porque estuvieron trabajando en sus carreras 2 años con ansiedad, ya no pudieron más. Y después ya 2 años de ansiedad acumulados, ya no es una semana, ya no es una baja de un día, ya es algo mucho más grave. Entonces requiere un proceso más largo y muchas veces pues ya no se puede seguir incluso en una carrera o en algo por eso. Que también eso es para bien, ¿sí? Pero sí, ¿Adherís al concepto de que todo es para bien? ¿Estás de acuerdo con que todo es para bien? totalmente de acuerdo. Todo es para bien. Es un nivel de conciencia. La gente que te vaya a decir ahora, entonces ¿cómo explicas que ayer le pasó esto a alguien tan grave y tan de esto? ¿Cómo explicas que eso es para bien? Yo no he dicho que lo voy a explicar, ni que lo tengamos que entender, Claro. ni que sea esto una justificación moral de lo que pasó ayer. Puede seguir siendo horrible, si es como cuando la gente me pregunta siempre, ¿cómo explicas el holocausto? ¿O cómo explicas que, si Dios no lo quiera ninguno de nosotros, la muerte de un hijo? La muerte de un hijo no tiene explicación. No hay explicación. No hay explicación. No hay explicación. El holocausto no tiene explicación y qué bueno. Porque en el momento en que nos explicamos algo, lo normalizamos. Lo aceptamos. Y eso es algo que el alma humana nunca tiene que aceptar. Entonces, está bien no tener explicación. O sea, la gran respuesta a por qué sucedió es no tenemos que poder explicárnoslo. Y el hecho de que no pueda explicármelo no significa que no cumpla aún, digamos, los requisitos para estar dentro de el todo es para bien. Yo no lo entiendo, yo no me lo puedo ni me lo quiero explicar, pero yo sé que detrás de toda la realidad, hay bien. Y cuando yo me atreva a atravesar esto, lo que va a salir de esto va a ser bueno. Esta esperanza y esta fe
final es una forma de fe, te cambia la vida por completo. Y yo siempre le digo a la gente, vamos a hacer un ejercicio. No sé si sabes, pero te recomiendo muchísimo para desarrollar de forma práctica el concepto de todo es para bien. Hay un libro que se llama Amar lo que es, de Byron Katie. No lo conozco. Bueno, Me gusta leer. es una mujer que nada que ver con Kabbalah, pero en algún momento de su vida como que se iluminó, entendió por qué estaba sufriendo y entendió que estaba sufriendo por pelear contra la realidad. Y que cuando aceptaba la realidad y decía, bueno, esto tiene que ser para bien, ya, se sanaba. Se le iba la ansiedad, se le iba el miedo, cuenta su historia en un libro, tiene una metodología que se llama The Work. Y el The Work trabaja para eso. Hay 4 preguntas en The Work. La primera ¿es eso verdad? Y habla siempre obviamente de creencias en las que estamos apegados. Y trata los casos más terribles. Y lo puedes ver en internet hablando con gente que sufrió la pérdida de un hijo. Y en la pérdida de un hijo puede ser el otro conductor no tuvo que haber usado el teléfono y no tuvo que haber chocado con mi hija y quitarle la vida. Sí. Y les hace entender que estar apegados a esa creencia es lo que les está arruinando la vida. Claro. Porque un proceso de luto es necesario para todos, pero claro, si le preguntáramos a las personas que se van, ¿cómo querríais ver a vuestros seres queridos aquí abajo? No te dirían depresivos 30 años por la injusticia de lo que pasó. Claro. Dicen que suelten y que vivan, que entiendan que... ¿sí? Y lo que hace esta mujer es primero enseñar que la verdad más absoluta que hay es el pasado, lo que sucedió, y que lo que sucedió es lo que tenía que haber sucedido. Y que el estar en negación de eso te va a traer siempre ansiedad, sufrimiento, tristeza, depresión. ¿Sí? No tuvo que haber sucedido. Estás en enojo y en todo lo peor. Y les pregunta a la gente, ¿quién serías tú si pudieras desprenderte de la creencia de que lo que piensas que no debió haber sucedido, simplemente debió haber sucedido, porque así es la realidad? ¿Y debió haber sucedido porque así es la realidad o porque hay una inteligencia mayor? Porque hay una inteligencia mayor. O sea, es real que tenía que haber sucedido así. Sí, aunque tú no lo entiendas. Ahora podemos profundizar un poco más de eso. En Kabbalah sí nosotros tenemos mucho más eso. Ella tiene menos eso. Claro. Por eso es bueno combinar con Kabbalah siempre. Porque siempre en la Kabbalah también tratamos de entender hasta donde podemos entender, pero hay una parte, ¿no? De total. Jochma Binah Dat, todavía no lo hablamos, pero de la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento. Exacto. Sí, pero allí sucede algo muy mágico cuando la gente dice, wow, sería libre. Y lo he hecho en directo delante de 400, 500 personas, levantar a alguien, y a mí se dice gafe en España. No sé cómo se... ¿Qué sería? A ver. Sería como que siempre te toca lo peor, ¿sabes? Sí. Se me levanta alguien con la peor historia a vida y por haber. Irremontable, o sea, difícil de dar vuelta, ¿no? De darle la vuelta. Y al final las personas con las peores historias terminan diciendo, sería libre. Si aceptara que eso es lo que debió haber sucedido, que así es la realidad, yo sería muy libre y viviría con mucha paz. ¿Y pueden soltar? Y sueltan a lágrima viva por sentirse completamente liberados. Es un proceso, ¿sí? No es de un momento, pero que entienden que empieza para ellos un proceso de liberación. Y para mí es muy significativo porque es exactamente lo que tú dices. Todo es para bien. Yo no lo entiendo, pero acepta la realidad como es. Todo es para bien. ¿Te sucedió algo? No luches contra eso. Ya sucedió. Ahora, no es resignarme ni conformarme. Te iba a preguntar, porque se puede confundir. Todo es para bien, bueno, no hago nada entonces. No. No es ni resignarme ni conformarme. Y ahí traemos al Baal Shem Tov, que fue uno de los grandes sabios de la Kabbalah, que él dice, ha pasado, todo viene de Dios, todo es para bien. ¿Por qué? ¿Pasados cuántos hay? Uno.
Futuros hay muchos. ¿Sí? Yo ahora puedo o seguir hablando, o levantarme e irme, o dar una voltereta, o irme a comer algo. Sería bueno que eres una voltereta. Sí, estaría bueno. Pero a futuros puede haber muchos potencialmente. Pasados, hay uno. Y cuando nosotros hablamos de uno, ya nos conectamos ¿con quién? Con Hashem, con Dios. Claro. ¿Sí? La unidad de Dios. El pasado es soberano completamente. No hay nadie que lo pueda cambiar. No hemos visto ni conocido a nadie, ni lo conoceremos, que fue al pasado, cambió el pasado y ahora... Claro. Y esa soberanía nos conecta de nuevo con Dios. Uno, soberano, uno y soberano, wow, eso ya es. Y cuando entiendo que el pasado es Dios, y que la realidad es lo que Dios ha querido que suceda, y que si es así, entonces tiene que haber un bien que se tiene que manifestar sí o sí. Y a cantidad de oscuridad que se manifestó, a esa cantidad equivalente de luz y más, ¿sí? Se va a manifestar a futuro. O sea, si se manifestó oscuridad, tenés potencial de manifestar mucha luz en el Mucha futuro. más luz. Mucha más luz. Y si manifestaste luz en el pasado, también tenés potencial de manifestar luz en el futuro. Total. Entonces, para mí eso es todo, es para bien. Pero a futuro, cero conformidad con nada. No me conformo ni con lo bueno que tengo. Porque quiero tener mejor. Hay que crecer, Hay que crecer. tanto espiritualmente como en qué dimensiones hay que crecer desde tu perspectiva. ¿En qué dimensión? Yo creo que la que va primero es la personal. Es decir, crecer como personas. Y eso va incluso antes que lo espiritual. Nosotros le llamamos a eso tikkun amidot, rectificación de los rasgos del carácter. Es la base de todo. La gente no entiende que una persona iracunda, una persona envidiosa, no puede ser espiritual. Puede meditar, puede hacer yoga, puede Kabbalah, puede ir a un centro de Kabbalah 300 años, 4 reencarnaciones, hasta que no arregle la ira que tiene, el dolor que tiene que le hace airarse, ¿sí? Hasta que no arregle la envidia o el dolor que tiene que le hace envidiar, no, eso no va a funcionar bien. Claro. La base de todo son los rasgos de carácter. Eso lo explica el alumno de Rabbi Yitzhak Luria, el Ari, en un libro muy interesante que se llama Sha'arei Kedushá, Las puertas de la santidad, que explica que la espiritualidad está, de alguna manera, montada sobre la humanidad. Okay. Una persona que no es humana, sí, humanamente hablando, es decir, como trabajada sí, en trabajada su carácter. en su carácter, no puede ser espiritual. Su espiritualidad tendrá siempre estar coja. Claro. ¿Pero es primero el carácter o es en simultáneo? Va siendo en simultáneo, porque el trabajo con el carácter es toda la vida. Es siempre, porque siempre aparecen... La pregunta es el énfasis. Ok. ¿Sí? Y creo que en las primeras etapas de toda búsqueda espiritual tiene que haber un énfasis muy fuerte en el carácter. Muy fuerte. Y vas descubriendo cada vez más cosas y la sinceridad es clave en el camino espiritual. Cuando sientes envidia, ir y mirarte al espejo y decir, wow, eres un... O sea, es fuerte mirarte al espejo y decir, siento envidioso. envidia. Sientes envidia. ¿Y qué haces con eso? Porque nadie quiere decir, siento envidia. Esa es la clave. O sea, yo hoy entiendo que esa es la clave de mi éxito. Bueno, no me considero el más exitoso, pero... Sos sí, exitoso, sí. te lo puedo decir otro. Yo creo que la clave de mi éxito ha sido mirarme al espejo muchas veces y repetidas veces y decirme, wow, acabas de sentir envidia. Haz algo. ¿Por qué? Porque eso me gusta porque sé que eso me lleva a un crecimiento. Descubrí algo, voy a crecer con eso. Claro. Esa es la base. Entonces, lo primero es lo personal. Lo segundo, para mí, son las relaciones. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero a ti mismo. Después ama al prójimo. No puedes amar si no sabes amarte. Para nada. Y si no estás trabajado y no ves tu bien, difícil vas a ver el bien en otros. Todo empieza por ti y después se manifiesta en tu amor, en tu trabajo con los demás. Y de ahí pasar a la relación con Dios.
que es lo más importante, pero no es lo primero. Hay gente que me critica por decir eso. Pero es lo más importante, estoy de acuerdo con todos. Pero si tú por ayudar a Dios, por hacer algo por Dios, estás dispuesto a dañar a los demás, no entendiste nada del juego. Me encantó. Rab, así para ir terminando esta entrevista, que yo me quedaría horas y horas, pero las personas que están acostumbradas a mi podcast son de 10 a 25 minutos, 30, esta seguramente sea, no sé, para mí se pasó en 5 minutos, pero debe ser un rato que estamos charlando. Conmigo es imposible hacer una entrevista de 20 A mí me gusta una de 3 horas. No porque sea muy bueno, porque yo no me callo, es un problema que tengo. ¿Sabes lo que me gusta de esto? Que nos queda pendiente otra en el futuro, ya sea Sí. acá, en Argentina, en Israel. Claro que sí. ¿Qué mensaje le darías a este público que te está conociendo la Kabbalah, que le está gustando, que está como conectando con estos conceptos, con esta sabiduría tan, tan linda? Le daría el consejo de que sigan profundizando y sobre todo que sigan a personas que toda esta sabiduría les ha venido acompañada de un proceso de vida, como tú, Kevin, que ya te he conocido, me has contado, y lo poco que he ido también conociendo entre líneas, me doy cuenta que para ti la Kabbalah ha sido parte de un proceso. 100%. Y no hay nada más importante que eso, porque aprender, cómprate un libro y lee. Ya no faltan libros, entra en Amazon, Kabbalah. Pero creo que esa enseñanza que se queda en lo intelectual no es lo principal. Pero cuando viene de un camino de vida, como el que tú has hecho, como el que yo conté antes, cada uno en su camino, es mucho mejor, porque entonces hay una referencia. Porque al final toda esta sabiduría no la quieres para saber más, la quieres para ser más. Me encanta. Entonces, eso es lo que le recomendaría. Sean más. Me encantó. Rab, Daniel. Gracias. Genial, Rab. Gracias por venir. Un gusto. Y gracias por estar acá. Gracias a todos. ¿Gustó? Yo me quedaría una hora más, pero Sí. vamos a hacer, porque la verdad que la podcast están haciendo de 20 minutos promedio y queremos serio? que... Una hora, pues. ¿Una hora? Yo estaba Yo estaba para...